Hola queridos hermanos, reciban todos ustedes un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del tercer trimestre. Estamos realmente agradecidos con nuestro Dios y con todos ustedes por la manera hermosa que han ustedes demostrado, mandándonos sus correos electrónicos, mandándonos sus testimonios, haciéndonos saber cómo Dios les ha bendecido a través de la lección y a través de su palabra principalmente. Gracias a todos aquellos que han visitado el link allá abajo donde dice Proyecto Sitio Web. Como puedes ver, estamos tratando de llevar mi escuela sabática a un segundo nivel. Y para ello necesitamos los recursos, necesitamos de sus oraciones para ser bendecidos y poder bendecirles más. Por ejemplo, algunos nos han dicho que podríamos poner un poco más de luz, que podríamos tener un poco más y mejor sonido. Pues quiero decirles que estamos trabajando en ello y para ello usted puede ser parte de este proyecto. Por favor, visite el link allá abajo donde dice Proyecto Sitio Web. Nosotros esperamos tener aquí más luz, mejor sonido y algo más impresionante que van a descubrir muy pronto. Gracias una vez más, que Dios les bendiga y les dé el doble de toda la bendición que ustedes compartan con todos nosotros. Muchas gracias de todo corazón. Y ahora entramos al tema de esta semana. Esta semana estamos estudiando, como ya dije, la lección número 8. Su título es Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Tener discernimiento es muy importante, porque saber discernir todo lo que nos rodea, qué es lo que está pasando, las señales de los tiempos, qué es lo que se está moviendo alrededor nuestro, nos ayuda a comprender qué tiempo estamos viviendo. Realmente los tiempos son malos y necesitamos reavivar nuestra fe para prepararnos para cuando venga el Señor por segunda vez a recoger a su pueblo. Esta semana vamos a estudiar qué es la voluntad de Dios y su palabra, un tema muy importante. También vamos a descubrir cómo es el amor de Dios y cómo Dios demuestra su amor en su santa y perfecta ley. Seguidamente vamos a aprender cuándo el formalismo y el fanatismo pueden afectar nuestra fe. Hay que tener mucho cuidado con estas dos palabras, formalismo y fanatismo. ¿Por qué? Porque pueden afectar nuestra fe y eso vamos a estar discerniendo en esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué en el ministerio de los milagros puede también ser muy peligroso. Y vamos a entender por qué los milagros pueden ser para bien o pueden ser para mal. Así es que vamos a descubrir todas estas cosas. Y vamos a cerrar con broche de oro disfrutando quiénes son aquellos que con sus frutos y sus dones reciben la salvación. Síganme en esta lección y descubramos, aprendamos y entendamos qué es lo que quiere Dios decirnos con discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 119, el versículo 159 y 160. Dios dice así por medio de su palabra: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. El salmista aquí, el rey David, dice y clama a Dios diciendo: oh Jehová, vivifícame. Vivifícame, en otras palabras está diciendo él, reavívame, porque yo amo tus mandamientos. ¿Sabes? Y no solo amo tus mandamientos, sino que me doy cuenta que la suma de tu palabra, tu palabra, la Biblia dice, es verdad. Y todo tu juicio es justicia perfecta. Realmente el salmista aquí está teniendo un discernimiento espiritual del mundo que le rodea y está reconociendo a Dios como el creador,
como el dueño de los mandamientos y como el eterno que tiene una justicia perfecta. La lección de esta semana, que su título es Discernimiento, salvaguardia del arrebatamiento, es una lección muy importante, porque ella nos va a ayudar, como bien dice el título, a discernir, nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a descubrir, a comprender, y no solamente a eso, sino ir más allá de lo que se mira superficialmente. El autor de la lección de esta semana dice: al inicio de mi ministerio, dice él, estudié con una familia en un lugar rural, o sea, una parte fuera de la ciudad. Y estando en alguna ocasión estudiando con esa familia, dice el pastor, que entró un hombre grande, con un gran cigarro en la boca. Y con el cigarro en la boca dijo o declaró que Dios le había sanado. Vaya usted a saber, ¿cómo puede ser que alguien que ha sido sanado por un cáncer de pulmón esté fumando? Para mí, de principio, es ciertamente pura presunción. La pregunta ¿es verdad que las señales y las maravillas son siempre evidencia de una obra milagrosa del Espíritu Santo? ¿Es cierto eso? Sigo leyendo. ¿Podemos basar nuestra fe solo en las señales y los milagros? ¿Debemos nosotros de fijar nuestra fe en las señales y en los milagros? Y digo más, ¿qué lugar pueden tener las señales y los milagros? En un falso avivamiento. Y yo diría más, ¿qué es lo que se mostraría cuando se mira pura emoción y puro fanatismo en un falso avivamiento? ¿Es el fanatismo y la emoción un verdadero avivamiento? ¿Es así realmente? Esto es para reflexionar. Esta semana vamos a responder todas esas preguntas y mucho más. Sigo leyendo. En el contexto del avivamiento, preguntémonos, ¿es posible que el diablo pueda crear una falsa excitación religiosa y dar la impresión de que ha ocurrido un avivamiento genuino? ¿Sería posible que el enemigo haga esto? Eso vamos a estar estudiando esta semana. Recuerde que el enemigo es un mentiroso. Recuerde que el enemigo es un ladrón. Recuerde que el enemigo es un criminal. Si algún poder tiene él, es un poder engañoso, mentiroso. Él es padre de mentira. Y déjeme decirle algo más. Si alguna vez usted le ha escuchado a él decir que usted no es salvo, recuérdele realmente a él que le espera al fin del tiempo. Si a usted le esperase el infierno, entonces la Biblia estuviera equivocada. Porque dice la Biblia que el fuego eterno está preparado para Satanás y para sus ángeles, por mentiroso, por ladrón. Y esta semana vamos a discernir y a desenmascarar todas sus mentiras. Estudiemos la lección del día domingo con su tema que es la voluntad de Dios y su palabra. El día domingo es, podemos decir, la base central de todo lo que es el discernimiento espiritual, porque en ella está basada la palabra de Dios. La verdadera espiritualidad se concentra en conocer a Dios y hacer su voluntad. Cualquier avivamiento que enfatice la experiencia en vez del compromiso de obedecer a Dios está errado. El Espíritu Santo siempre nos llevará donde la palabra de Dios nos guíe. El centro de todo avivamiento es prácticamente la palabra de Dios. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Él habló y existió. La tierra, todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Solamente cuando vino al hombre y a la mujer fue que Dios usó sus manos. Realmente en el libro de los Salmos 119 se encuentra, podemos decir, una galería de mensajes que el salmista expresa con canto y de una manera maravillosa. Por ejemplo, él dice: oh Jehová, sálvanos, haznos prosperar ahora. Él está diciendo que a través de su palabra Dios lo prospere. Y sigue diciendo: Dios mío, eres tú y te alabaré, Dios mío, ¿por qué? Porque por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y sigue diciendo: acuérdate de la palabra dada a tu siervo para prosperar. Eso, la palabra de Dios nos hace prosperar, nos hace entender, nos hace discernir. Ella es mi consuelo, dice el salmista, la palabra de Dios.
tu dicho me ha vivificado. O sea, la palabra de Dios vivifica, da vida. Antes que él había sido humillado, antes de haberse sido descarriado, él era descarriado. Mas ahora guardo tu palabra. O sea, como él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y sigo leyendo, sigue diciendo Salmos 119. Desfallece mi alma por tu salvación, tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios tiene poder, tiene fuerza. Por medio de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La Biblia dice que Jesucristo o Dios envió su palabra y su palabra los sanó. Jesús explicó la esencia de todo avivamiento y el fundamento de toda vida espiritual. Declaró, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es ¿qué cosa? Es vida. Ella puede reavivar, dar vida y hacer nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia de Lázaro? Lázaro estaba en la tumba, tenía ya casi 4 días de muerto, estaba que ya malolía. Pero Jesucristo, él se paró frente a la tumba, después que quitaron la piedra a la gente, le llamó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto, al oír la palabra de Jesucristo, el príncipe de la vida, salió vivo. Les envió su palabra y su palabra lo sanó. El reavivamiento ocurre cuando el Espíritu Santo graba las palabras de Jesús en nuestra mente. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay por ahí algunos reavivamientos que han sido reavivamientos falsos. Siempre han habido reavivamientos constantemente. ¿Se acuerdan ustedes del Y2K o del Y2K del año 2000? Aquí en Estados Unidos, muchos hermanos de nuestra iglesia, con el espíritu de profecía en la mano, decía, hermano, hay que salir de las ciudades, hay que huir, viene la persecución. Muchos de ellos se fueron para México, para Centroamérica, para Sudamérica, y muchos de ellos ya regresaron. Un reavivamiento verdadero, juzgue usted. No obstante, nadie necesita ser seducido a la luz de la palabra de Dios. No es difícil determinar la naturaleza de esos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu de Dios, dice. Jesucristo fue guiado por el Espíritu de Dios. Jesucristo vivió y siguió la voluntad del Padre a través de ¿qué? Su palabra. La palabra de Dios está aquí. Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando nosotros oramos, Él nos habla por medio de su palabra. Nos comunicamos con Él. Es por la palabra de Dios. La voluntad de Dios y su palabra no pueden fallar. Así es que debemos descubrir cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Hay algo que yo considero bien contradictorio y realmente es algo que es bien fuera de lugar. Al final de los tiempos, habrá un pueblo que va a sostener la Biblia y la Biblia sola como único fundamento de la verdad de Dios. Pero yo no veo eso. Hay hermanos que tienen otros libros en su mano. Al final de los tiempos va a haber un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola. Ningún otro libro, la Biblia y la Biblia sola. Cuando usted levante este libro en su mano y diga como dijo la señora White, hermanos, les recomiendo este libro, entonces yo estaré seguro que realmente estamos en los últimos tiempos y estamos en ellos, solo que no hemos llegado a ese nivel. No estamos totalmente preparados. Necesitamos reavivar nuestra fe haciendo la voluntad de Dios por medio de su palabra. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es el amor de Dios y su ley. Muy bien. El día lunes nos presenta la lección un tema muy importante para nuestra fe, porque el amor de Dios
y el amor a su ley es la suma de todos los mandamientos, como lo dijo el salmista David. El avivamiento tiene que ver con conocer a Jesús y que Jesús es un nuevo despertar de las facultades espirituales del alma. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Realmente conocer a Dios no podemos conocerlo de una manera espiritualista, de esa manera así como misteriosa, como que Dios, como que las plantas, como que las flores, como que Dios está en todas partes, como que si me concentro y si... No, nada de eso. Dios se puede conocer única y exclusivamente a través de su palabra. Si usted quiere conocer de filosofía, vaya a los libros de filosofía. Si usted quiere conocer de ciencia, vaya a los libros de ciencia. Pero si quiere conocer a Dios, vaya al libro de Dios, la Biblia y la Biblia sola, como hemos dicho. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento es la meta. Pero no podemos estudiar la Biblia de manera descuidada. No podemos ser como aquellas vírgenes insensatas que tenían las lámparas, recuerden, tenían las lámparas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Las 5 vírgenes insensatas tenían lámparas, pero no tenían aceite. Las 5 vírgenes prudentes tenían lámparas y tenían aceite. Ellas eran prudentes, tenían la unción del Espíritu Santo. Así es que conocer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios es evidencia perfecta de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Conocer a Dios siempre conduce a la obediencia. La obediencia es el fruto del amor. Cuanto más lo amamos a Él, tanto más deseamos obedecerlo. Cualquiera así llamado arrebatamiento que no enfatice el arrepentimiento cuando voluntariamente hemos quebrantado su ley es sospechoso y no es verdadero. El discípulo amado, el apóstol San Juan, en 1 de Juan capítulo 2 dice algo muy importante. Dice, en esto conocemos que nosotros le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hay una evidencia perfecta de que Dios está en usted. Recuerde, Dios es amor y su ley, que también es amor, está en su corazón. ¿Cuándo? Cuando usted demuestra conocer a Dios, que ama a Dios y obedece a Dios. Y obedecer no es otra cosa más que servir a Dios. Así es que este es la evidencia perfecta de que Dios está en nosotros. Si nos amamos unos a los otros, si nos servimos los unos a los otros. Así es que amarnos es el mandamiento perfecto. Ese es el mandamiento que Jesucristo nos dijo. Amarnos y servirnos los unos a los otros. El centro del arrebatamiento no es una cálida sensación de sentirse cerca de Jesús. Es una vida transformada con el gozo de servir a Jesús y a su causa. ¿Por qué? Porque el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Así es que la lección del día lunes nos muestra que el amor de Dios y su ley debe de estar en nuestros corazones. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios hace en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Descubramos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es formalismo, fanatismo y fe. Aprendamos qué nos dice esta lección para que no nos agarren fuera de lugar. Muy bien. La lección del día martes es una lección que nos ayuda a tener ecuanimidad en nuestra vida y en nuestra fe. ¿Por qué? Porque los extremos nunca han sido buenos. Acuérdese de Apocalipsis capítulo 3. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Pero medio tibio, eso está bien mal. Así es que el formalismo, el fanatismo y la fe son cosas que no combinan. Uno de los desafíos del verdadero arrepentimiento es atravesar la helada superficie del formalismo y al mismo tiempo evitar las ardientes llamas del fanatismo. En realidad, cuando hablamos de fanatismo nos encontramos con mucho ruido. Es un formalismo rígido, cerrado, de alguna manera satisfecho, pero de la parte exterior de la fe. En otras palabras, es
una religión farisaica. Aunque el término fariseo tiene una connotación negativa, ser un fariseo era ser en realidad un estudioso de la palabra de Dios, pero sin resultados evidentes. En otras palabras, sin el aceite, como lo leímos o estudiamos el día de ayer. El apóstol Pablo anhelaba que la iglesia cristiana, dice, ya no seamos como niños. Ese era el consejo de Pablo. Ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así es que dijimos que el formalismo no es bueno, no es beneficioso, no ayuda a nadie, es solamente una apariencia externa. Pero por otro lado está el fanatismo. Dice el Señor Jesús, dice, ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y en el eldo. Ay de vosotros fariseos, que limpiad el vaso por fuera y el plato, pero por dentro están llenos de inmundicia. Pero por dentro, dice, estáis prácticamente invalidáis la ley. Así es que la fe no es lo mismo que el fanatismo. El fanatismo es extremo y la fe se aferra a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, pero tiene obras. Así es que el fanatismo es escandaloso por otro lado. Además, es crítico, señala con el dedo mordaz, todo el mundo está bien, todo el mundo está mal y ellos están bien. Y ese fanatismo, muchas de esas personas las vemos en nuestra iglesia. Ellos se suponen estar en mejor nivel espiritual que todos, pero en realidad tienen una vida seca, vacía. Es un pan duro que ni ellos lo pueden comer. Así es que son ruidosos, pero vacíos de obra. El problema más profundo en ambas experiencias es el compromiso del corazón. Las señales y los milagros nunca pueden ocupar el lugar de una auténtica fe bíblica. No son un sustituto de la entrega a la voluntad de la palabra de Dios. En otras palabras, como dijo el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos y en tu nombre no sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y el Señor le dirá, apartados de mí, malditos. Oiga, son palabras fuertes de Jesús. Al fuego eterno. Oiga, eso es serio. Entonces, los extremos nunca han sido buenos. Dios y su palabra es suficiente. Ruega a Dios que le dé su espíritu para reavivar su fe, salirse del formalismo, apartarse del fanatismo y entrar a una fe genuina, sin presunción, sino que usted confía y está seguro en la palabra de Dios. Porque el que confía en Dios será como el monte de Sión, que ¿qué? No se mueve. ¿Cómo apartarse de la tradición? ¿Cómo apartarse del fanatismo? ¿Cómo salirse de la excitación? Bueno, otra vez, hermanos, les recomiendo este libro, Dios y su palabra. Aprendamos de la lección del día miércoles, descubramos qué nos enseña con el tema que es el ministerio y los milagros. Muy bien, la lección del día miércoles es una lección que nos ayuda a reflexionar profundamente sobre aquellos asuntos que muchas veces nosotros creemos que son manifestaciones de Dios. En realidad, dice que los falsos reavivamientos a menudo ponen su mayor énfasis en los milagros. Los reavivamientos genuinos se concentran en el ministerio. Además, los reavivamientos falsos enfatizan las señales y los milagros espectaculares. Los genuinos reconocen que el mayor milagro es una vida transformada. En otras palabras, no debemos de depender de estas manifestaciones. Algunas personas creen que hablar en lengua, eso es una manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, el libro de Gálatas es claro. Existen los frutos del Espíritu Santo, los cuales son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Así es que no debemos de depender de esas manifestaciones de grandes reavivamientos, de grandes concentraciones de gente, donde se dan milagros. El propósito del ministerio redentor de Jesús
era buscar y salvar a la humanidad perdida. Es cierto que Jesús hizo milagros. Él era el Mesías. Él le dio vista a los ciegos, hizo a los sordos oír, a los mudos hablar, a los leprosos los limpió, a los mancos les devolvió las manos, les devolvió a algunos la vida. Pero a los pecadores Él llamó a la salvación. Y el Evangelio es exactamente para eso. ¿Para qué? Para que usted y yo alcancemos salvación. Los milagros eran un fruto del ministerio redentor de Jesús, pero no fueron la razón principal por la que vino a esta tierra. La Biblia presenta que el inicuo, aquel, en 2 de Tesalonicenses, aquel inicuo dice que es el ministerio de iniquidad, el falso profeta, la bestia y el falso profeta, y prácticamente el enemigo van a hacer una triple alianza para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice la Biblia en Mateo 24 que y muchos falsos profetas se levantarán y van a engañar a muchos si fuere posible. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad se multiplica, cuando vemos maldad a nuestro alrededor, aún dentro de esta congregación, el corazón del ser humano, el corazón del creyente se cauteriza. Y de esta manera el amor a Dios tiende a decaer. Por eso necesitamos reavivar nuestra fe. Así es que dice Mateo 24, sigue diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿saben qué? Y será predicado este evangelio por testimonio, y entonces vendrá el fin. En Apocalipsis capítulo 19 dice claramente que la bestia y el falso profeta hacían engaños mentirosos para arrastrar a la gente a la perdición. Sin embargo, cuando el deseo de lo espectacular es mucho más importante que el deseo de una vida nueva en Cristo, la mente está abierta para el engaño. Si usted anda buscando milagros, el Señor Jesucristo alguna vez le dijeron, haznos la señal que hiciste allá. Y el Señor le dijo, ¿saben qué? No le será mostrada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que él estaría en el sepulcro por 3 días como Jonás. Y después surgió a la vida. Y aún con eso no creyeron. Así es que los milagros no son más que para los incrédulos, para que ellos crean, aunque muchas veces sean milagros mentirosos. Sigo leyendo. En otras palabras, las señales espectaculares y los milagros maravillosos nunca pueden ocupar el lugar de comprender y luego seguir la palabra de Dios. Recuerden, al final de los tiempos habrá un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola como única norma de fe y fundamento de nuestra fe. Así es que el ministerio de los milagros no es necesariamente evidencia de que Dios está operando en esos milagros. Yo he visto realmente milagros, yo he experimentado en mi propia vida milagros. Para decirles rápidamente una breve experiencia, hace algún tiempo se me había perdido un cassette. Oiga bien, este es un milagro realmente. Me había perdido un cassette que era una pista con la cual yo cantaba en la iglesia. Y yo empecé a orar y a orar y a orar y a orar por ese cassette. ¿Dónde está, Señor? Quiero alabarte. ¿Dónde está? En algún lugar puede estar. Aquí en mi casa tiene que estar. ¿Y saben qué? Un día que estaba orando, mientras estaba orando, sentí que en mi mente hubo una voz que me dijo, ve a buscarlo en tu saco. Ve a buscarlo. Y me fui al closet, metí la mano en el saco, ¿y qué creen que pasó? Saqué el cassette. Dios me dio evidencias, Dios me habló directamente, pero Él habla más propiamente por su palabra. Así es que no tenemos que depender de los milagros. Los milagros son para aquellos que realmente no creen. Debemos de confiar en la segura palabra de Dios. Esa es nuestra salvaguarda, es nuestra seguridad. ¿En cuál dije? En la palabra de Dios. Disfrutemos de la lección del día jueves. Estudiemos el tema que Dios nos enseña en este día con el título que es Frutos y Dones. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. En la lección del día jueves podemos encontrar la evidencia perfecta de lo que son los frutos y los dones del Espíritu de Dios. En realidad, la Biblia misma describe cuáles son los ministerios y todas las facultades que Dios le dio a su iglesia. Dice que Él
subió a los cielos y repartió dones a los hombres. De hecho, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Realmente dice que el Espíritu es el mismo. El mismo Espíritu de Dios operando en el ser humano le da esa sabiduría, le da palabra de ciencia, de fe, de sanidad y de hacer milagros. Pero estas son solamente señales que siguen a los creyentes. El propósito no son las señales, el propósito es de que vengan los creyentes al conocimiento de la verdad. Así es que de la misma manera en que existe un solo cuerpo y ese cuerpo tiene muchos miembros, ese mismo cuerpo que tiene muchos miembros tiene una cabeza. Dice que la cabeza es Cristo y que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros a hacer dones, sanidades y milagros, en fin. Todo esto es para una sola cosa, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es a saber, la iglesia. Realmente hay cualidades y hay dones, hay vocaciones y hay cualidades de entre nosotros los creyentes. Dice la lección que los dones de ayuda, hospitalidad, exhortación y enseñanza son cualidades que Dios imparte a los creyentes. Los dones, como ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son vocaciones dadas a los creyentes de manera individual. Si hay una razón por la cual estoy aquí frente a ustedes, porque yo he creído que Dios me ha dado el don de la enseñanza. Y por esta razón estoy aquí con ustedes, con mi escuela sabática. Saben, los dones espirituales no son un fin en sí mismo. Fueron dados por Dios para el beneficio de la iglesia. O sea, Dios me ha dado una bendición y yo vengo y la comparto con ustedes. De esta manera podemos diferenciar las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, ya dijimos, ¿verdad?, que son cosas que el hombre hace, el ser humano hace, y todas estas obras de la carne son maldad, son pecado. Si Dios le diera el Espíritu a alguien que está en pecado, sería un desastre. A alguien que está en desobediencia y en contra de la palabra de Dios, sería un desastre. Así es que hay que tener mucho cuidado con aquellos que operan con la carne y deberíamos vivir en el Espíritu. Si Dios diera dones espirituales en abundancia a los creyentes que no estén manifestando el Espíritu del Espíritu, la iglesia llegaría a ser un centro de exhibicionismo egoísta. Si Dios otorgara el poder del cielo a vidas espirituales deterioradas, produciría solo resultados desastrosos. No todo el que me dice Señor, Señor, oiga bien, Mateo 7, 21 en adelante, en aquel día me dirán, Señor, hicimos milagros, Señor, profetizamos en tu nombre, sabemos la profecía, Señor, somos profetas. Nada te sirve eso. Entonces, apartaos de mí, malditos, le dirá el Señor. De tal manera que hemos de probar los espíritus. Tenemos que tener discernimiento para probar los frutos y los dones del Espíritu Santo. Y de esta manera el Señor nos va a llevar de gloria en gloria. Disfrutemos de la conclusión de la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección al final de todo este estudio y recibamos en esta semana total bendición estudiando la conclusión. ¡Wow! ¡Qué tremenda, hermosa y de manera impactante lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, discernimiento, salvaguardia del avivamiento, nos ha enseñado cosas poderosas que aplicándolas en nuestra vida puede ayudarnos a salvaguardar nuestra fe y estar lejos de esos engaños que hay a todo a nuestro alrededor. Recuerde que el enemigo es un ladrón, es salteador, es mentiroso. Él es padre de mentira. Y si fuere posible, aún a los escogidos, él desea engañar. La verdad que él ya tiene un fin. Hay un fuego eterno para Satanás y sus ángeles por ser engañador y padre de mentira. La lección discernimiento, salvaguardia del avivamiento, nos enseñó a resolver un problema que todos en la vida de fe podemos enfrentar, y esto es a saber la ausencia del Espíritu para poder tener discernimiento espiritual. La promesa del Espíritu no se aprecia como debiera, su cumplimiento no se comprende como se podría. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico.
Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá aún ningún corazón ni ningún pecador será ganado para Cristo. Hemos entendido cuál es el problema muchas veces de una fe árida, una fe sin poder, una fe que no tiene la unción del Espíritu Santo. Y más adelante podemos ver la solución. La solución es orar para pedir que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y tener ese poder para poder discernir cuando se mueve algo a nuestro alrededor y entender si es Dios o si es el enemigo. Las fervientes súplicas del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con gran poder y muchos creyentes vinieron a los pies que habían sido descarriados por caminos extraviados, volvieron a su primera fe en el Evangelio. En sus vidas se revelaron los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El nombre de Dios fue glorificado y muchos se unieron al grupo de creyentes en toda esa región. Así es que el problema es la falta del Espíritu y la solución es orar. Esta semana hemos aprendido 5 conceptos que a mi juicio nos pueden ayudar a entender y a comprender y sobre todo a discernir los tiempos que vivimos y a discernir todo lo que nos rodea. Por ejemplo, la voluntad de Dios y su palabra. Pudimos entender que por la palabra de Dios fueron hechos en la tierra. La palabra es poder. La palabra reaviva, nos da fuerza, nos da poder para vencer. También comprendimos el concepto número 2, el amor de Dios y su ley. Vimos cómo las 10 vírgenes, 5 eran fatuas, 5 eran prudentes, y las que tenían aceite, la unción del Espíritu, se mantuvieron en pie hasta que llegó el esposo. Conocer, amar y obedecer a Dios son frutos evidentes de que hemos creído en Él y en su palabra. ¿Qué diremos del tema número 3? Formalismo y fanatismo. Descubrimos que el formalismo es seco, es árido, conoce los rituales, conoce lo externo de la ley, pero no tiene una experiencia especial y profunda con el Señor Jesucristo. Por otro lado, el fanatismo es escandaloso, es emocionante, pero es vacío, es solo puro ruido. Así que necesitamos estar fundados única y exclusivamente en la palabra de Dios. Dijimos que al final del tiempo habrá un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola como única norma de fe. No otro libro, la Biblia y la Biblia sola. Si usted cree que está al final de los tiempos, levante la Biblia, no levante otro libro. Levante el espíritu de aquel que impresionó los corazones de los profetas que escribieron este santo libro. También aprendimos el tema número 4, este concepto, el ministerio y los milagros. Entendimos que los milagros no son realmente la evidencia de que Dios está operando, porque al final de los tiempos habrá muchos que dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. El fuego eterno es para Satanás y sus ángeles. Así es que no se confíe en los milagros, crea en Dios y en sus promesas, no dependa de los milagros. ¿Y qué diremos del tema número 5? Los frutos y los dones. Pudimos entender que el vivir en la carne es muerte, el vivir en el Espíritu es vida, y que vivir en el Espíritu trae como consecuencia obediencias, y que esta obediencia trae los frutos del Espíritu. Así es que hemos de entender que las obras de la carne y los frutos del Espíritu son dos cosas distintas. Y no todo aquel que le dice al Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. El Señor dice: probad los espíritus, no todo aquel que me dice Señor, Señor. En otras palabras, solo aquel que tenga una relación profunda, especial con el Señor Jesús, podrá experimentar una vida de fe. Esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9 con el tema que es reforma, consecuencia del reavivamiento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y por favor, háganos el favor, visite ahí abajo el link que dice sitio, página, website.
visite nuestra página website. Allí usted puede colaborar con esta obra, puede orar por nosotros, déjenos sus comentarios, invite a otros a estudiar esta lección y los esperamos la próxima semana con esta tremenda bendición.